Cuando el automóvil se detuvo frente a esa construcción horrible, sentí como si mi corazón se hundiera en el pecho. Bajé del asiento trasero con cuidado, observando la estructura de madera carcomida que se alzaba ante mis ojos como una burla cruel. Las ventanas rotas reflejaban la luz del atardecer de manera siniestra, mientras que el techo parecía a punto de colapsar en cualquier momento. Cecilia, mi amor, debe haber un error, le dije con voz temblorosa a mi hija que ya bajaba del asiento del conductor. Dijiste que nos llevarías a un retiro familiar hermoso, a un lugar donde pudiéramos descansar y reconectar como familia. Mi esposo Alfredo me siguió con paso firme pero cauteloso, sus ojos experimentados recorriendo cada detalle de aquella estructura deteriorada. Podía ver en su expresión que algo no le gustaba para nada de esta situación. Mauro, el esposo de Cecilia, permanecía callado junto al vehículo, evitando hacer contacto visual conmigo. Eso ya me pareció extraño desde el momento en que subimos al automóvil en casa. Mamá, este es el lugar perfecto para lo que necesitamos hablar, respondió Cecilia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su tono había cambiado completamente desde que salimos de la ciudad. Ya no era la hija cariñosa que me había convencido de hacer este viaje sorpresa. Había algo frío en su manera de hablar, algo calculado que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Alfredo se acercó a mi lado y puso su mano en mi hombro. Lucinda, mantente cerca de mí, susurró tan bajo que solo yo pude escucharlo. Sus dedos apretaron mi brazo con una presión que reconocí inmediatamente. Era la misma señal que usaba cuando algo le preocupaba profundamente, la misma que había usado durante nuestros 43 años de matrimonio cada vez que intuía peligro. El viento sopló entre los árboles que rodeaban la cabaña, produciendo un sonido como gemidos que se mezclaban con el crujir de las ramas secas. El lugar estaba completamente aislado, sin otras construcciones a la vista, sin vecinos, sin testigos de lo que pudiera suceder aquí. La carretera más cercana había quedado atrás hacía varios kilómetros, y recordé que no había visto una sola casa en el último tramo del viaje. Vamos adentro, ordenó Mauro finalmente, rompiendo el silencio incómodo que se había formado entre nosotros. Su voz sonaba diferente también, más dura, más autoritaria de lo que había sido nunca conmigo. Durante los 5 años que había estado casado con mi hija, siempre había sido respetuoso, casi tímido en mi presencia. Pero ahora había algo amenazante en su postura, en la forma en que mantenía las manos en los bolsillos y evitaba mirarme directamente a los ojos. Cecilia caminó hacia la puerta principal de la cabaña, sacando una llave oxidada de su bolso. ¿Desde cuándo tienes llave de este lugar?, le pregunté, sintiendo que mi confusión se transformaba lentamente en alarma. ¿Cómo sabías exactamente dónde encontrar esta cabaña abandonada? Ella se detuvo por un momento, su mano congelada sobre la cerradura antigua. He estado planeando esto durante mucho tiempo, mamá, me respondió sin voltear a verme. Mucho más tiempo del que te imaginas. La puerta se abrió con un chirrido que me erizó la piel. El interior estaba sumido en penumbras, con rayos de luz filtrándose a través de las grietas en las paredes y creando patrones extraños en el suelo de madera podrida. El aire que salió de la cabaña olía a humedad, a abandono, a años de deterioro sin cuidado alguno. No voy a entrar ahí, declaré, dando un paso hacia atrás instintivamente. Cecilia, si querías hablar conmigo sobre algo importante, podríamos haber ido a un restaurante bonito, o incluso quedarnos en casa tomando café como siempre hemos hecho. Alfredo asintió junto a mí, posicionándose de manera protectora entre yo y la entrada de la cabaña. Tu madre tiene razón, le dijo a Cecilia con voz firme. Este no es lugar para una conversación familiar. Si hay algo que necesitan decirnos, podemos hacerlo aquí afuera, junto al automóvil, y luego regresamos a casa antes de que oscurezca. Pero Mauro se movió rápidamente, bloqueando nuestro acceso al vehículo. Me temo que eso no va a ser posible, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Van a entrar a la cabaña, van a sentarse, y van a escuchar muy atentamente lo que tenemos que decirles. Cecilia se había dado vuelta completamente ahora, y pude ver en sus ojos algo que nunca había visto antes. No era enojo, ni frustración, ni siquiera resentimiento. Era algo mucho más oscuro, algo que me hizo preguntarme si realmente conocía a la hija que había criado durante 35 años. Mamá, papá, han vivido demasiado cómodamente durante demasiado tiempo, comenzó a decir, caminando hacia nosotros con pasos medidos. Tienen una casa hermosa valuada en $400,000, tienen ahorros que nunca usan, tienen propiedades que solo acumulan polvo.
Nosotros somos jóvenes, tenemos sueños, tenemos planes que requieren capital. Alfredo se tensó junto a mí. ¿De qué estás hablando, Cecilia?, le preguntó con voz controlada pero alerta. Trabajé toda mi vida para darles una buena educación a ti y a tus hermanos, para asegurarme de que nunca les faltara nada. Tu madre y yo hemos sido generosos contigo siempre. No lo suficientemente generosos, interrumpió Mauro, acercándose desde el otro lado. Es hora de que entiendan que su tiempo ya pasó. Es hora de que la generación joven tome el control de los recursos familiares. En ese momento, mientras observaba a mi hija y a su esposo posicionándose para bloquearnos cualquier escape, sentí que Alfredo apretaba mi mano de una manera muy específica. 3 apretones cortos, 2 largos, 1 corto. Era un código que habíamos desarrollado años atrás, cuando él trabajaba en situaciones peligrosas y necesitaba comunicarse conmigo sin que otros lo supieran. Significaba: tengo un plan. Confía en mí. Pero lo que me sorprendió no fue el código en sí, sino lo que susurró inmediatamente después, tan bajo que apenas pude escucharlo. No te preocupes, Lucinda. No estamos solos aquí. Ella se olvidó de revisar el segundo piso y ni se imagina que tenemos compañía. Basta de susurros, gritó Cecilia de repente, su máscara de falsa dulzura cayendo completamente. Entren a la cabaña ahora mismo, o las cosas se van a poner mucho más difíciles para ustedes. Mauro sacó algo de su bolsillo, algo que brilló metálicamente bajo la luz del atardecer. No queremos lastimar a nadie, dijo con voz amenazante, pero estamos preparados para hacer lo que sea necesario. Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Esta no podía ser mi hija, la niña que había criado con tanto amor, la joven que se había graduado de la universidad gracias a nuestros sacrificios, la mujer que había llorado en mis brazos cuando tuvo problemas en su matrimonio. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Cecilia, por favor, supliqué, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Somos tus padres. Te amamos. Si necesitas dinero, si tienes problemas financieros, podemos hablar de eso como una familia. No tiene que ser así. Ella se rió, pero no era la risa que recordaba de su infancia. Era algo cruel, algo que me partió el corazón. ¿Hablar? Mamá, llevamos años hablando. Llevamos años pidiéndoles que sean más generosos, que entiendan nuestras necesidades. Pero ustedes siempre encuentran excusas, siempre dicen que necesitan guardar el dinero para su vejez, como si fueran a vivir para siempre. Porque es nuestro dinero, respondió Alfredo con firmeza, aunque pude detectar una nota de tristeza en su voz. Trabajamos durante décadas para tener seguridad en nuestros años dorados. Eso no significa que no los amemos, sino que entendemos el valor de la responsabilidad financiera. Su vejez ya llegó, declaró Mauro, dando otro paso hacia nosotros. Y es hora de que transfieran esa responsabilidad a quienes pueden manejarla mejor. Las amenazas se estaban volviendo más explícitas, y podía sentir el miedo creciendo en mi pecho como una planta venenosa. Pero al mismo tiempo, las misteriosas señales de Alfredo me mantenían con una extraña sensación de esperanza. ¿Qué había querido decir con que teníamos compañía? ¿Quién más sabía que estábamos aquí? El sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles, y las sombras se alargaban alrededor de la cabaña como dedos oscuros que trataban de alcanzarnos. Pronto sería de noche, y la idea de estar atrapados en ese lugar horrible en la oscuridad me llenaba de terror. Muy bien, dijo Cecilia finalmente, perdiendo la paciencia. Ya perdimos suficiente tiempo con esta conversación inútil. Le hizo una seña a Mauro, quien se acercó amenazantemente hacia nosotros. Adentro. Ahora. Nos empujaron hacia el interior de la cabaña como si fuéramos criminales. El suelo crujía bajo nuestros pies con cada paso, y el aire viciado me hizo toser inmediatamente. Las paredes estaban cubiertas de moho y humedad, con manchas oscuras que parecían extenderse como dedos por toda la superficie. Había muebles viejos cubiertos por sábanas polvorientas, y el lugar olía a abandono y desesperanza. Mauro cerró la puerta detrás de nosotros con un golpe seco que resonó en el silencio. Pude escuchar cómo manipulaba algo metálico del otro lado, y el sonido del candado cayendo en su lugar me confirmó mis peores temores. Estábamos completamente atrapados. Siéntense, ordenó Cecilia, señalando hacia un sofá destartalado que ocupaba el centro de la habitación. Y escuchen muy atentamente lo que vamos a decirles,
porque de esto depende cómo van a pasar el resto de su tiempo aquí. Alfredo me ayudó a sentarme, manteniéndose cerca de mí en todo momento. Sus ojos recorrían constantemente el interior de la cabaña, como si estuviera memorizando cada detalle, cada posible salida. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo, ocasionalmente, dirigía su mirada hacia el techo, hacia una escalera de madera que conducía al segundo piso. Hace 3 años, comenzó Cecilia, caminando de un lado a otro frente a nosotros como una fiscal presentando su caso. Mauro y yo comenzamos a darnos cuenta de que ustedes estaban desperdiciando recursos que podrían cambiar nuestras vidas. $400,000 en propiedades, 200,000 en ahorros, más las inversiones que papá hizo durante sus años de trabajo. Esas inversiones fueron hechas para nuestro futuro, le respondí, sintiendo una mezcla de indignación y dolor. Para asegurar que tuviéramos una vejez digna, sin ser una carga para nadie. Pero se están convirtiendo en una carga de todas formas, replicó Mauro con crueldad, acaparando recursos que podrían estar generando verdadero valor en manos de personas más jóvenes y ambiciosas. Alfredo apretó mi mano nuevamente, esta vez con el código diferente. 5 apretones rápidos seguidos de uno largo. Significaba, mantén la calma. Algo está por suceder. Pero su expresión permanecía serena, casi resignada, como si hubiera aceptado nuestro destino. ¿Qué es exactamente lo que quieren de nosotros?, preguntó con voz tranquila, aunque pude detectar una nota de cálculo en su tono. Cecilia sonrió triunfante. Queremos que firmen documentos de transferencia. La casa a nuestro nombre, las cuentas bancarias bajo nuestro control, las inversiones liquidadas para que podamos usar ese capital en proyectos que realmente valgan la pena. ¿Y si nos negamos?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Entonces van a quedarse aquí hasta que cambien de opinión, respondió Mauro sin hesitación. Esta cabaña está completamente aislada. Nadie sabe dónde están. Nadie va a venir a buscarlos. Pueden gritar todo lo que quieran, pero el vecino más cercano está a 15 kilómetros de distancia. El horror de nuestra situación comenzó a asentarse en mi mente como plomo derretido. Cecilia había planeado esto meticulosamente. No había sido un impulso, ni un momento de desesperación financiera. Había sido un plan fríamente calculado para robarnos todo lo que habíamos construido durante una vida entera de trabajo y sacrificio. Cecilia, dije, intentando encontrar algún vestigio de la hija que había conocido, ¿cómo pudiste planear algo así? Somos tu familia. Te dimos todo lo que pudimos. Te pagamos la universidad, te ayudamos cuando tuviste problemas con tu primer matrimonio, estuvimos ahí cuando necesitaste apoyo emocional durante tu divorcio. Por un momento, vi algo parecido a la duda cruzar por sus ojos. Pero desapareció tan rápidamente como había llegado. Exactamente, respondió con amargura. Siempre me han dado lo mínimo necesario, nunca lo que realmente merecía. Otros padres le compran casas a sus hijos, les dan capital para empezar negocios, los convierten en socios de sus inversiones. Ustedes siempre han sido tacaños con su dinero. Eso no es cierto, protestó Alfredo, y por primera vez en toda la conversación, su voz mostró verdadera emoción. Te enseñamos el valor del trabajo duro, de ganarse las cosas por uno mismo. Si te hubiéramos dado todo sin esfuerzo, no habrías aprendido a ser independiente. Independiente, se burló Mauro. Miren dónde nos ha llevado esa independencia. Trabajando en empleos mediocres mientras ustedes se sientan sobre una fortuna que ni siquiera usan. Cecilia sacó un sobregrueso de su bolso y lo arrojó sobre la mesa raída que estaba frente al sofá. Aquí están todos los documentos, anunció. Transferencias de propiedad, poderes notariales, autorizaciones bancarias. Todo está preparado, solo necesitan sus firmas. Tomé el sobre con manos temblorosas y comencé a revisar los papeles. Era peor de lo que había imaginado. No solo quería nuestra casa y nuestros ahorros, sino que también habían incluido documentos que nos declararían incompetentes mentalmente, dándoles control legal total sobre nuestras vidas. Esto es un robo, murmuré, sintiendo que la indignación reemplazaba gradualmente al miedo. No es herencia, no es ayuda familiar. Es un robo descarado y premeditado. Llámalo como quieras, respondió Cecilia con indiferencia. Pero van a firmarlo. Tienen toda la noche para pensarlo, porque no van a recibir comida ni agua hasta que esos documentos tengan sus nombres al final.
Mauro se dirigió hacia la ventana y comenzó a clavar tablones de madera sobre ella con martillazos que resonaban como disparos en el espacio cerrado. Por si tenían ideas de escapar por aquí, explicó con una sonrisa cruel. Van a tener tiempo de sobra para reflexionar sobre su situación. Mientras él trabajaba, observé cómo Alfredo estudiaba cada movimiento, cada herramienta que usaba, cada detalle de nuestro encierro. Su expresión seguía siendo calmada, pero había algo diferente en sus ojos ahora. Una especie de determinación que no había visto en años. Una cosa más, agregó Cecilia antes de dirigirse hacia la puerta. No intenten nada heroico. No griten pidiendo ayuda, no traten de forzar las puertas o ventanas. Si descubrimos que han estado causando problemas, las consecuencias van a ser mucho peores que simplemente pasar hambre por una noche. ¿Consecuencias?, preguntó Alfredo con voz peligrosamente tranquila. ¿Qué tipo de consecuencias tienes en mente, Cecilia? Ella se detuvo en el umbral, volteando para mirarnos con una frialdad que me heló hasta los huesos. El tipo de consecuencias que una pareja de ancianos no querría experimentar, respondió. Especialmente si algo les pasara aquí, en un lugar tan remoto, donde los accidentes pueden suceder tan fácilmente. La amenaza era clara. No solo querían robarnos, sino que estaban dispuestos a hacernos daño físico si no cooperábamos. Mi hija, la niña que había cargado en mis brazos, que había consolado durante sus pesadillas infantiles, estaba amenazando con lastimarnos. Cuando la puerta se cerró y escuchamos el sonido del candado asegurándose nuevamente, el silencio que siguió fue ensordecedor. Alfredo y yo nos quedamos sentados en ese sofá mohoso, rodeados por el olor a humedad y desesperanza, mientras la realidad de nuestra situación se asentaba completamente. Alfredo, susurré finalmente, ¿qué vamos a hacer? No podemos firmar esos documentos, pero tampoco podemos quedarnos aquí para siempre. Él se volvió hacia mí con una sonrisa que me sorprendió completamente. Era la primera sonrisa genuina que había visto desde que llegamos a esta pesadilla. Lucinda, mi amor, murmuró, acercándose para hablar directamente en mi oído, ¿recuerdas lo que te dije afuera? No estamos solos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez desde que habíamos llegado. Sus ojos se dirigieron nuevamente hacia el techo, y esta vez seguí su mirada. Las vigas de madera estaban viejas y agrietadas, pero pude distinguir lo que parecían ser pasos muy suaves moviéndose por el piso superior. Mis hermanos Jair y Talés, susurró tan bajo que apenas pude escucharlo. Les pedí que nos siguieran cuando comencé a sospechar de los planes de Cecilia. Han estado aquí desde antes de que llegáramos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Cecilia pudiera escucharlo desde el otro lado de la puerta. La revelación de Alfredo sobre sus hermanos me llenó de una esperanza que no había sentido desde que llegamos a este lugar horrible. Pero al mismo tiempo, necesitaba entender cómo había llegado a sospechar de nuestra propia hija. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta?, le susurré, manteniendo mi voz tan baja como la suya. Alfredo miró hacia la puerta para asegurarse de que no hubiera sonidos del exterior, luego se acercó aún más a mí. Hace 3 meses, comenzó, cuando Cecilia empezó a visitarnos con más frecuencia de lo normal. Al principio pensé que era porque finalmente estaba madurando, que quería pasar más tiempo con nosotros. Pero luego noté que siempre hacía las mismas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas?, murmuré, recordando vagamente algunas conversaciones que ahora cobraban un significado completamente diferente. Sobre nuestros ahorros, sobre las inversiones, sobre si habíamos hecho testamento, continuó Alfredo. Y siempre con esa excusa de que estaba preocupada por nuestro futuro, de que quería asegurarse de que estuviéramos bien preparados financieramente. Ahora que lo mencionaba, yo también recordaba esas conversaciones. Cecilia había comenzado a mostrarse inusualmente interesada en nuestras finanzas, preguntando sobre bancos específicos, montos exactos, fechas de vencimiento de inversiones. En aquel momento había pensado que era una muestra de madurez de su parte, una señal de que finalmente se estaba tomando en serio la planificación financiera. Pero lo que realmente me alertó, siguió Alfredo, fue cuando la encontré revisando papeles en mi estudio mientras tú estabas en el jardín. Dijo que estaba buscando un bolígrafo, pero yo había visto cómo fotografiaba documentos con su teléfono. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Porque esperaba estar equivocado, admitió con tristeza. Era nuestra hija, Lucinda.
Quería creer que tenía explicaciones inocentes para todo. Pero cuando hace 2 semanas me sugirió este retiro familiar en un lugar que ella conocía, y cuando insistió en que no le dijéramos a nadie más sobre el viaje, supe que algo malo estaba planeando. Los pasos en el piso superior se habían vuelto más evidentes ahora que sabía qué buscar. Era un sonido casi imperceptible, como si alguien caminara descalzo tratando de no hacer ruido. ¿Cómo lograste contactar a Jair y Thalés sin que Cecilia se diera cuenta? Les llamé anoche, después de que tú te durmieras, explicó. Les dije que tenía una sensación muy mala sobre este viaje, que necesitaba que nos siguieran desde lejos sin que Cecilia y Mauro los vieran. Al principio pensaron que estaba siendo paranoico, pero cuando les expliqué todo lo que había notado en los últimos meses, estuvieron de acuerdo en ayudarnos. Un ruido fuera de la cabaña nos hizo callar inmediatamente. Podía escuchar a Cecilia y Mauro hablando, aunque no podía distinguir sus palabras exactas. Sus voces sonaban animadas, casi celebratorias, como si ya hubieran ganado. ¿Cómo sabían tus hermanos dónde encontrar esta cabaña?, susurré cuando el ruido exterior disminuyó. Siguieron nuestro automóvil desde una distancia segura, respondió Alfredo. Cuando llegamos aquí, se estacionaron en el bosque y esperaron a que Cecilia y Mauro nos encerraran antes de moverse. Probablemente entraron por alguna ventana del segundo piso mientras ellos estaban ocupados amenazándonos. La idea de que habíamos tenido ayuda todo este tiempo, de que no estábamos completamente solos e indefensos, me dio fuerzas para pensar con más claridad. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos van a ayudar a salir de aquí? Esa es la parte complicada, admitió Alfredo. No pueden simplemente bajarnos y abrir la puerta, porque Cecilia y Mauro están ahí afuera vigilando. Necesitamos un plan más sutil, algo que nos permita no solo escapar, sino también asegurar que ellos paguen por lo que han hecho. Mientras hablábamos en susurros, comencé a examinar más cuidadosamente nuestro entorno. La habitación principal de la cabaña era espaciosa, pero estaba en mal estado. Además del sofá donde estábamos sentados, había una mesa vieja, algunas sillas rotas y estantes vacíos contra las paredes. La escalera que conducía al segundo piso parecía sólida a pesar de su edad, y me preguntaba cómo habían logrado Jair y Thalés subir sin que los escucháramos. Alfredo, murmuré, necesito que me expliques algo. Si tus hermanos están arriba, ¿por qué no han bajado a ayudarnos directamente? Porque necesitamos evidencia, respondió con una sabiduría que no había esperado. Si simplemente escapamos ahora, Cecilia y Mauro podrían negar todo. Podrían decir que esto fue un malentendido, que nosotros malinterpretamos la situación. Necesitamos pruebas de lo que realmente planeaban hacer. En ese momento, escuchamos el sonido de un automóvil acercándose. Las voces de Cecilia y Mauro se volvieron más urgentes, y pude escuchar pasos rápidos alrededor de la cabaña. Alfredo y yo intercambiamos miradas preocupadas. ¿Quién más sabía sobre este lugar? ¡Maldición!, escuchamos que gritaba Mauro desde afuera. El radiador se recalentó completamente. No vamos a poder regresar a la ciudad esta noche. ¿Qué vamos a hacer?, le respondió Cecilia, y pude detectar pánico en su voz. No planeamos quedarnos aquí. No trajimos provisiones para pasar la noche. Sus voces se acercaron a nuestra ventana bloqueada. Tendremos que dormir en el automóvil, dijo Mauro. O tal vez podamos forzar una de las otras habitaciones de esta cabaña para pasar la noche. No, respondió Cecilia firmemente. No vamos a dejarlos solos ni por un minuto. Si nos quedamos aquí, uno de nosotros va a tener que hacer guardia toda la noche para asegurar que no traten de escapar. Alfredo me apretó la mano nuevamente, esta vez con el código para oportunidad. El hecho de que Cecilia y Mauro tuvieran que improvisar sus planes significaba que también estaban en una posición vulnerable. Lucinda, susurró Alfredo, esto podría ser exactamente lo que necesitamos. Si están distraídos con sus propios problemas, mis hermanos van a tener más oportunidades para moverse sin ser detectados. Como si hubieran escuchado sus comentarios, los pasos en el piso superior se volvieron ligeramente más audibles. Era como si Jair y Thalés estuvieran aprovechando el ruido exterior para moverse con más libertad. ¿Qué crees que están haciendo allá arriba?, pregunté. Probablemente documentando todo, respondió Alfredo. Jair siempre fue meticuloso con los detalles, y Thalés tiene experiencia en situaciones legales complicadas.
Si hay alguna manera de reunir evidencia de lo que Cecilia y Mauro planeaban hacer, ellos la van a encontrar. Afuera, pude escuchar cómo Cecilia y Mauro continuaban discutiendo sus opciones. Sus voces se movían alrededor de la cabaña, inspeccionando el perímetro, probablemente buscando la mejor manera de pasar la noche vigilándonos. «Esto es perfecto», murmuró Mauro. «En realidad, es mejor que nos quedemos aquí. Podemos presionarlos durante toda la noche, hacer que entiendan que no tienen alternativas». «Tienes razón», acordó Cecilia. «Para mañana por la mañana van a estar mucho más dispuestos a cooperar. Una noche en este lugar horrible los va a convencer de que no estamos jugando». Su crueldad casual me horrorizaba. Esta era mi hija, la niña que había criado con amor y paciencia, hablando de torturarnos psicológicamente como si fuéramos extraños que le debían dinero. «Alfredo», susurré, «hay algo que no entiendo. Si Jair y Talés están arriba, ¿cómo van a comunicarse con nosotros sin que Cecilia y Mauro los escuchen?» Él sonrió misteriosamente. «Mis hermanos y yo desarrollamos nuestros propios métodos de comunicación cuando éramos niños», explicó. «Crecimos en una casa donde hacer ruido podía traer consecuencias, así que aprendimos a hablar sin hablar». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir exactamente, escuchamos un sonido muy suave proveniente del techo. 3 golpecitos cortos, una pausa, 2 golpecitos largos, otra pausa, un golpecito corto. Alfredo sonrió. «Están preguntando si estamos bien», tradujo. Tomó una moneda de su bolsillo y golpeó suavemente el brazo del sofá con el mismo patrón, pero en orden inverso. Un golpecito corto, pausa, 2 golpecitos largos, pausa, 3 golpecitos cortos. La respuesta desde arriba llegó inmediatamente. Una serie más compleja de golpecitos que Alfredo escuchó con atención completa. «¿Qué están diciendo?», pregunté con curiosidad y esperanza. «Que tienen un plan», respondió Alfredo. Y por primera vez desde que habíamos llegado a esta pesadilla, vi verdadera confianza en sus ojos. «Pero necesitamos esperar hasta que Cecilia y Mauro se duerman. Entonces podremos actuar». Las horas pasaron como siglos mientras esperábamos en esa habitación mohosa. Afuera podía escuchar a Cecilia y Mauro organizando su improvisada vigilia nocturna. Habían decidido turnarse cada 3 horas para vigilar la cabaña, asegurándose de que no pudiéramos escapar durante la noche. «No puedo creer que hayamos llegado a esto», murmuré, observando los documentos esparcidos sobre la mesa. Cada página representaba años de trabajo honesto, de sacrificios, de sueños que habíamos construido juntos. ¿Cómo es posible que nuestra propia hija nos esté robando todo por lo que hemos trabajado? Alfredo se movió inquieto en el sofá, sus ojos alternando entre la puerta y el techo, donde sabíamos que sus hermanos esperaban el momento adecuado para actuar. «He estado pensando en eso durante meses», admitió con tristeza. «¿En qué momento fallamos como padres? ¿Qué hicimos mal para que Cecilia se convirtiera en esta persona?» «No fallamos», le respondí con firmeza, aunque mi propio corazón estaba lleno de dudas. «Le dimos amor, educación, valores. Le enseñamos la diferencia entre el bien y el mal. Si ella eligió este camino, fue su decisión, no nuestra responsabilidad». Desde el exterior llegaron las voces de nuestros captores, discutiendo los detalles de su plan. Mauro había tomado el primer turno de vigilancia, caminando alrededor de la cabaña cada 20 minutos para asegurar que las ventanas y puertas permanecieran seguras. Cecilia se había acomodado en el automóvil, tratando de descansar antes de su turno. «Lucinda», susurró Alfredo, «hay algo más que necesito decirte antes de que todo esto termine». Su tono era más serio de lo usual, y me giré para mirarlo directamente. «¿Qué es?». Hace 6 meses, cuando Cecilia comenzó a hacer todas esas preguntas sobre nuestras finanzas, decidí tomar precauciones, confesó. Moví la mayoría de nuestros ahorros a una cuenta que ella no conoce, bajo el nombre de una empresa que establecí con mis hermanos. Mi sorpresa debe haber sido evidente en mi expresión. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque esperaba estar equivocado sobre ella», explicó. «Porque quería protegerte de la posibilidad de que nuestra hija realmente estuviera planeando robarnos. Y porque sabía que si algo como esto llegara a suceder, necesitaríamos tener recursos que ella no pudiera tocar». Los golpecitos desde el techo interrumpieron nuestra conversación. Esta vez el patrón era más urgente, más complejo. Alfredo escuchó con atención,
traduciendo mentalmente el mensaje de sus hermanos. ¿Qué dicen?, pregunté con ansiedad. Que Mauro está bebiendo, respondió Alfredo con una sonrisa. Encontraron una botella en el automóvil y está tomando para mantenerse despierto durante su turno de guardia. Eso va a trabajar a nuestro favor. ¿Cómo? Un hombre borracho es un hombre descuidado, explicó. Sus reflejos van a estar lentos, su atención va a estar dispersa. Cuando llegue el momento de actuar, va a ser mucho más fácil sorprenderlo. Aproximadamente a la medianoche, los sonidos exteriores se redujeron significativamente. Cecilia y Mauro habían cambiado turnos, y ahora era ella quien patrullaba alrededor de la cabaña mientras él descansaba en el automóvil. Sus pasos eran más irregulares que los de Mauro, probablemente porque no estaba acostumbrada a este tipo de vigilancia física. Los hermanos de Alfredo aprovecharon este cambio para comunicarse nuevamente. Esta vez el patrón de golpecitos era diferente, más elaborado. Alfredo escuchó con concentración total, su expresión volviéndose gradualmente más tensa. ¿Qué pasa?, susurré, alarmada por su cambio de expresión. Jair encontró algo en el segundo piso, murmuró. Documentos adicionales, papeles que Cecilia había escondido aquí antes de nuestro viaje. ¿Qué tipo de documentos? Según lo que puede entender Jair, son planes más detallados, explicó Alfredo con voz grave. No solo querían nuestro dinero. Habían planeado declararnos incompetentes mentalmente, internarnos en un asilo de bajo costo, y usar la diferencia entre eso y el costo de un lugar decente para financiar sus propios proyectos. El horror de lo que estaba escuchando me golpeó como un puño en el estómago. ¿Quieres decir que? Quiere decir que nunca planearon dejarnos vivir nuestros últimos años con dignidad, confirmó Alfredo. Íbamos a hacer warehouse en el lugar más barato posible mientras ellos disfrutaban de nuestro dinero. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de miedo, sino de una profunda traición que cortaba más profundo que cualquier amenaza física. Esta era mi hija, mi propia sangre, planeando condenarnos a una vida de miseria y abandono. Hay más, continuó Alfredo después de recibir otro mensaje desde arriba. Aparentemente, Cecilia ya había visitado varios asilos de baja calidad. Jair encontró folletos, cotizaciones, incluso un contrato preliminar para internarnos en un lugar que cuesta solo $800 al mes por persona. Mientras que los buenos asilos cuestan ¿qué? $3,000 por persona, calculé rápidamente. Por lo menos, confirmó. Estaban planeando ahorrarse más de $50,000 al año manteniéndonos en condiciones apenas humanas. La magnitud de su traición era abrumadora. No era solo robo, era una condena a muerte lenta, una sentencia a años de sufrimiento y negligencia mientras ellos vivían cómodamente con nuestro dinero. Alrededor de las 2 de la madrugada, los pasos de Cecilia alrededor de la cabaña se volvieron menos frecuentes. Podía escuchar que se estaba cansando, que su vigilancia se estaba volviendo menos rigurosa. Era el momento que habíamos estado esperando. Los golpecitos desde arriba se reanudaron, esta vez con un patrón que reconocí como una cuenta regresiva. Alfredo respondió con su propia secuencia, confirmando que estábamos listos para lo que fuera que sus hermanos tenían planeado. ¿Qué va a pasar ahora?, susurré. Jair va a crear una distracción en el lado opuesto de la cabaña, explicó Alfredo. Algo que atraiga la atención de Cecilia sin despertarla completamente a la realidad de que hay alguien más aquí. Mientras tanto, Tales va a bajar por la escalera trasera y abrir nuestro candado desde adentro. Hay una escalera trasera. Aparentemente esta cabaña fue construida con 2 escaleras, una principal y una de servicio, respondió. Cecilia solo conocía la principal, pero Jair y Tales exploraron todo el segundo piso y encontraron la otra. El plan sonaba arriesgado, pero era mejor que quedarnos aquí esperando a que Cecilia y Mauro decidieran que éramos demasiado problemáticos para mantener con vida. ¿Y después qué? Simplemente corremos hacia el bosque. No, respondió Alfredo con una sonrisa que me recordó al hombre del que me había enamorado décadas atrás. Después los confrontamos con toda la evidencia que Jair y Tales han reunido. Los forzamos a confesar sus intenciones reales frente a testigos, y nos aseguramos de que paguen por lo que han hecho. Un sonido suave pero distinto llegó desde la parte trasera de la cabaña. Era como si alguien hubiera tirado una piedra contra la pared exterior. Inmediatamente escuchamos los pasos de Cecilia moviéndose en esa dirección,
alejándose de la puerta principal. Ahora, susurró Alfredo. Los pasos en la escalera trasera fueron tan silenciosos que apenas los detectamos. Whoever había bajado sabía exactamente cómo evitar los escalones que crujían. En cuestión de minutos, escuchamos el sonido metálico del candado siendo manipulado desde el interior. La puerta se abrió lentamente, y la silueta de un hombre apareció en el umbral. Era Thales, el hermano menor de Alfredo, gesturando para que permaneciéramos en silencio mientras se acercaba a nosotros. ¿Están heridos?, susurró tan bajo que apenas pude escucharlo. Estamos bien, respondió Alfredo, levantándose cuidadosamente del sofá. ¿Qué encontraron arriba? Evidencia suficiente para mandar a Cecilia y Mauro a prisión durante años, respondió Thales con grim satisfaction. Pero primero necesitamos salir de aquí sin que se den cuenta. Jair está creando distracciones, pero no podemos mantenerlos ocupados para siempre. ¿A dónde vamos?, pregunté, poniéndome de pie con las piernas temblorosas después de horas de tensión. Al automóvil de ustedes, respondió Thales. Jair consiguió las llaves del bolso de Cecilia mientras ella estaba distraída. Vamos a regresar a la ciudad y llamar a las autoridades desde una posición segura. Pero cuando nos acercamos a la puerta, escuchamos los pasos de Cecilia regresando hacia el frente de la cabaña. Nos había quedado sin tiempo. En cuestión de segundos, descubriría que habíamos escapado, y entonces toda oportunidad de sorprenderla con la evidencia se perdería. Cambio de planes, murmuró Thales, empujándonos de vuelta hacia el sofá. Finjan que siguen encerrados. Vamos a tender una trampa. Thales cerró silenciosamente la puerta y volvió a colocar el candado en su lugar, pero esta vez dejándolo sin asegurar completamente. Desde afuera, parecería estar cerrado, pero con un simple movimiento podríamos abrirlo desde adentro. Se movió como una sombra hacia la escalera trasera, desapareciendo en la oscuridad justo cuando escuchamos los pasos de Cecilia acercándose nuevamente a la entrada principal. «Siguen ahí adentro», gritó desde el exterior, probando la puerta. «¿Dónde más íbamos a estar?», le respondí, tratando de mantener mi voz lo más normal posible a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. «Más les vale no estar planeando nada estúpido», murmuró, y pude escuchar sus pasos alejándose nuevamente. Alfredo y yo intercambiamos miradas llenas de esperanza y terror. Sabíamos que el momento decisivo estaba cerca, pero también entendíamos que cualquier error podría costarnos todo. Si Cecilia y Mauro descubrían que habíamos tenido ayuda todo este tiempo, podrían volverse desesperadamente peligrosos. Los minutos pasaron lentamente hasta que escuchamos el sonido que habíamos estado esperando, los pasos de Cecilia volviéndose irregulares, más espaciados. Se estaba quedando dormida durante su turno de guardia. Era exactamente la oportunidad que necesitábamos. Los golpecitos desde arriba reanudaron, esta vez con un patrón que Alfredo tradujo como «prepárense». Me ayudó a levantarme del sofá y nos posicionamos cerca de la puerta, listos para actuar cuando llegara el momento. Thales reapareció como un fantasma, esta vez acompañado por Jair. El hermano mayor de Alfredo llevaba una bolsa llena de documentos y lo que parecían ser fotografías. Su expresión era grave, como si hubiera visto algo que lo había perturbado profundamente. «¿Qué encontraron exactamente?», susurró Alfredo. «Peor de lo que pensábamos», respondió Jair, abriendo la bolsa cuidadosamente. No solo planeaban internarlos en un asilo barato. Tenían contactos con un médico corrupto que habría falsificado reportes sobre su estado mental, declarándolos incompetentes para tomar decisiones financieras. Sacó un folder lleno de papeles. «Aquí están las comunicaciones por email entre Cecilia y este médico. Le iban a pagar $5,000 por firmar documentos que los declararían mentalmente incapaces». $5,000, repetí, sintiendo náuseas. Iba a vendernos por $5,000. «Hay más», continuó Jair sombríamente. «También encontramos evidencia de que habían estado investigando asilos específicos conocidos por su negligencia. Lugares donde la gente muere por falta de cuidado médico básico». Thales sacó su teléfono y nos mostró fotografías que había tomado de los documentos. «Miren esto», susurró, mostrando una hoja de cálculo detallada. Cecilia había calculado exactamente cuánto dinero ahorraría si ustedes murieran dentro de los primeros 2 años de estar internados. La columna de números era escalofriante. Había calculado los costos del asilo más barato posible,
Había estimado gastos médicos mínimos, y había proyectado sus ahorros basándose en diferentes escenarios de cuánto tiempo viviríamos en esas condiciones horribles. En el escenario más optimista, para ella, explicó Jair, si ustedes morían dentro del primer año, habría ahorrado más de $200,000 comparado con mantenerlos en un asilo decente. Literalmente había puesto un precio a nuestras vidas, murmuré, sintiendo que mi mundo se desmoronaba completamente. Y decidió que valíamos más muertos que vivos. Alfredo tomó mi mano, apretándola con fuerza. Ahora entendemos la magnitud completa de lo que estaba planeando, dijo con voz controlada pero furiosa. No era solo codicia. Era asesinato premeditado por negligencia. ¿Qué vamos a hacer con toda esta evidencia?, pregunté, observando los documentos que probaban la monstruosidad que nuestra propia hija había planeado. Primero, vamos a confrontarla, respondió Tales. Pero no aquí, no en sus términos. Vamos a llevarla a un lugar donde haya testigos, donde no pueda negar lo que ha hecho. Jair asintió. He estado pensando en eso. El hermano de Mauro vive en el pueblo más cercano. Si podemos hacer que Cecilia crea que él sabe sobre su plan, que está preocupado y viene a verificar la situación, podríamos crear una situación donde tenga que explicarse frente a un testigo. ¿Cómo vamos a hacer eso?, preguntó Alfredo. Con una llamada telefónica muy cuidadosamente planeada, respondió Tales, sacando un segundo teléfono de su bolsillo. Voy a llamar al hermano de Mauro haciéndome pasar por un vecino preocupado que vio actividad extraña en esta cabaña. Le voy a decir que vi a su hermano aquí con una pareja de ancianos que parecían estar en problemas. La idea era brillante. Si Ricardo, el hermano de Mauro, aparecía inesperadamente preguntando sobre la situación, Cecilia y Mauro tendrían que improvisar explicaciones. Y con toda la evidencia que teníamos, sería imposible para ellos crear una historia coherente que explicara su comportamiento. Pero necesitamos timing perfecto, advirtió Jair. Si Ricardo llega demasiado pronto, Cecilia y Mauro podrían simplemente huir. Si llega demasiado tarde, podrían haber movido a los padres a otro lugar. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, pregunté. 1 hora, respondió Tales. Tiempo suficiente para que Cecilia se relaje pensando que todo está bajo control, pero no tanto como para que decida mover su operación. Jair comenzó a marcar el número. Ricardo vive a unos 30 minutos de aquí, murmuró. Si le digo que es una emergencia potencial, debería llegar justo cuando lo necesitamos. La llamada fue una obra maestra de manipulación sutil. Jair se hizo pasar por un vecino lejano que había estado cazando en el área y había notado actividad extraña en la cabaña abandonada. Mencionó haber visto el automóvil de Mauro y haber escuchado voces que sonaban como si alguien estuviera en problemas. No estoy seguro de qué está pasando, le dijo a Ricardo, pero pensé que deberías saber que tu hermano podría estar metido en algún tipo de situación complicada. Vi a 2 personas mayores que parecían confundidas o asustadas. Ricardo, aparentemente preocupado por su hermano, prometió venir inmediatamente a verificar la situación. Voy para allá ahora mismo, le dijo a Jair. Mauro ha estado pasando por dificultades financieras últimamente, y me preocupa que pueda haber tomado decisiones desesperadas. Cuando Jair terminó la llamada, todos nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de poner en movimiento. Ahora tenemos 1 hora para prepararnos para la confrontación más importante de nuestras vidas, dijo finalmente. ¿Qué vamos a decir exactamente cuando Ricardo llegue?, pregunté. La verdad, respondió Alfredo simplemente. Vamos a decir la verdad completa, respaldada por toda la evidencia que Jair y Tales han reunido. Vamos a explicar exactamente lo que Cecilia y Mauro planeaban hacer, y vamos a dejar que Ricardo saque sus propias conclusiones. Tales organizó cuidadosamente todos los documentos. Tenemos emails, fotografías, hojas de cálculo, cotizaciones de asilos, comunicaciones con el médico corrupto, y hasta transcripciones de conversaciones que grabé con mi teléfono mientras estábamos en el 2º piso. ¿Grabaste sus conversaciones?, pregunté, sorprendida. Cada amenaza, cada plan que discutieron mientras pensaban que estaban seguros, confirmó. Tenemos evidencia de audio de Cecilia explicándole a Mauro exactamente cómo iban a manipular el sistema legal para declararlos incompetentes. La hora que siguió fue la más larga de mi vida. Sabíamos que afuera, Cecilia y Mauro seguían creyendo que tenían control total sobre la situación.
No tenían idea de que sus planes más oscuros habían sido descubiertos, documentados, y que pronto estarían frente a frente con las consecuencias de sus acciones. Cuando finalmente escuchamos el sonido de otro automóvil acercándose a la cabaña, supimos que había llegado el momento de la verdad. El sonido del automóvil de Ricardo acercándose por el sendero de tierra despertó inmediatamente a Cecilia y Mauro. Pude escuchar sus voces confundidas y alarmadas desde el exterior, tratando de entender quién podía estar llegando a este lugar remoto en medio de la noche. ¿Quién diablos puede ser?, escuchamos que gritaba Mauro, claramente en pánico. Nadie debería saber que estamos aquí, respondió Cecilia, su voz llena de una preocupación que no había mostrado en todo el día. Dijiste que este lugar era completamente secreto. Thales y Jair se posicionaron estratégicamente cerca de las ventanas para poder observar lo que sucedía afuera, mientras Alfredo y yo nos preparábamos para el momento en que tendríamos que actuar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía un tambor en mi pecho. Ricardo bajó de su automóvil con expresión preocupada y confundida. Era un hombre de unos 40 años, de apariencia honesta y trabajadora, vestido como si hubiera salido de su casa apresuradamente al recibir la llamada de Jair. «Mauro», gritó, acercándose hacia su hermano. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Recibí una llamada muy extraña de un cazador que dijo que te vio aquí con una pareja de ancianos que parecían estar en problemas». Pude ver a través de las grietas en la pared cómo Mauro y Cecilia intercambiaban miradas desesperadas. Claramente no habían preparado ninguna explicación para esta contingencia. «Ricardo, no es lo que piensas», comenzó Mauro, tratando de sonar casual pero fallando completamente. «Solo estamos ayudando a los padres de Cecilia con un problema familiar». «¿En una cabaña abandonada en medio de la noche?», preguntó Ricardo, su suspicacia creciendo visiblemente. «¿Dónde están esos ancianos ahora?». Cecilia dio un paso adelante, intentando tomar control de la situación. «Están adentro, descansando», dijo con una sonrisa forzada. Tuvimos algunos malentendidos familiares y pensamos que un lugar tranquilo y aislado sería mejor para resolver nuestras diferencias. «¿Malentendidos que requieren encerrarlos?», preguntó Ricardo, notando el candado en la puerta. «Mauro, ¿qué está pasando realmente aquí?». Era el momento perfecto. Jair me hizo una seña, y yo grité desde adentro de la cabaña: «Ricardo, ayúdanos, por favor». Cecilia y Mauro nos trajeron aquí para forzarnos a firmar documentos de transferencia de propiedad. Nos tienen secuestrados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a su hermano con una expresión de horror e incredulidad que era imposible de fingir. «¿Es eso cierto?», preguntó con voz temblorosa. «Mauro, dime que no es cierto lo que acabo de escuchar». «Ricardo, no entiendas mal la situación», comenzó Mauro desesperadamente. «Son personas mayores, están confundidas, no comprenden lo que es mejor para ellos». «Abre esa puerta ahora mismo», gritó Ricardo, su voz llena de autoridad fraternal. «Si no has hecho nada malo, no tienes nada que ocultar». Cecilia trató una última maniobra desesperada. «Tío Ricardo», le dijo, usando un tono de voz dulce que me hizo sentir náuseas, «mis padres están pasando por problemas mentales. Estamos tratando de ayudarlos a tomar decisiones financieras responsables antes de que sea demasiado tarde». «¿Problemas mentales?», preguntó Ricardo, claramente no convencido. «Entonces, ¿por qué no están en un hospital o con un médico? ¿Por qué los tienen encerrados en una cabaña abandonada?». En ese momento, Thales abrió silenciosamente el candado desde adentro y empujó la puerta. Ricardo pudo ver inmediatamente que habíamos estado verdaderamente encerrados, que toda la historia de Cecilia era una mentira elaborada. «Señor Ricardo», le dije, saliendo de la cabaña con Alfredo a mi lado, «soy Lucinda Díaz, y este es mi esposo Alfredo. Su hermano y mi hija nos trajeron aquí bajo pretextos falsos y nos han estado amenazando para forzarnos a transferir todos nuestros bienes a sus nombres». La expresión en el rostro de Ricardo cambió de confusión a horror y luego a furia. «Mauro», dijo, volteando hacia su hermano, «¿qué diablos has hecho?». Jair y Thales emergieron de las sombras, llevando consigo toda la evidencia que habían reunido. «Señor Ricardo», dijo Jair formalmente, «soy Jair Morales, hermano de Alfredo. Tenemos evidencia extensa de que su hermano y la señorita Cecilia han estado planeando no solo robar los bienes de sus padres, sino también internarlos en asilos de baja calidad donde probablemente morirían por negligencia médica».
Eso es mentira, gritó Cecilia, pero su voz sonaba histérica ahora, desesperada. Están inventando todo esto porque no quieren aceptar que necesitan ayuda con sus finanzas. Tales abrió la bolsa de documentos. Entonces, ¿cómo explica estos emails entre usted y el doctor Mendoza, donde discuten pagarle $5,000 por falsificar reportes psiquiátricos? Preguntó, mostrando las impresiones de las comunicaciones. El color desapareció completamente del rostro de Cecilia. Ricardo tomó los papeles y comenzó a leerlos bajo la luz de su linterna, su expresión volviéndose más grave con cada línea. Y esta hoja de cálculo donde calculó exactamente cuánto dinero ahorraría si sus padres morían en diferentes plazos de tiempo, continuó Tales, mostrando más evidencia. Mauro trató de arrebatar los documentos de las manos de su hermano. Ricardo, no escuches a estos locos. Están tratando de... No me toques, gritó Ricardo, apartándose de su hermano con disgusto. No puedo creer lo que estoy viendo. Alfredo se acercó a Ricardo con calma. Señor, entendemos que esto debe ser muy difícil para usted. Su hermano es su familia, igual que Cecilia era la nuestra. Pero tiene que ver la evidencia por sí mismo. Ricardo continuó leyendo los documentos, y con cada página su expresión se volvía más horrorizada. Mauro, dijo finalmente, su voz temblando de emoción, ¿realmente planeabas matar a estos ancianos por dinero? No íbamos a matarlos directamente, se defendió Mauro. Solo íbamos a ponerlos en un lugar donde no fueran una carga financiera constante. Un lugar donde sabías que morirían por negligencia, corrigió Jair, mostrando las cotizaciones de los asilos que Cecilia había investigado. Lugares con récords documentados de muertes por falta de cuidado médico básico. Cecilia finalmente se quebró. No entiende la presión que tenemos, gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. Tenemos deudas, tenemos sueños, tenemos derecho a una vida mejor. Ellos son viejos, han vivido sus vidas, es nuestro turno. Nuestro turno, repetí, sintiendo una mezcla de compasión y horror por la hija que había perdido para siempre. Nuestro turno significaba que teníamos que morir para que tú fueras feliz. No tenían que morir, protestó, pero su argumento sonaba hueco incluso para ella. Solo tenían que aceptar que ya no podían manejar sus propias finanzas. Ricardo había terminado de leer los documentos principales. Mauro, dijo con voz quebrada, durante toda tu vida te ayudé cuando tenías problemas. Te presté dinero, te di trabajo, te apoyé cuando nadie más lo haría. ¿Y así es como me pagas? Convirtiéndote en un criminal. Ricardo, por favor, suplicó Mauro, puedes quedarte con una parte. Hay suficiente dinero para todos nosotros. La sugerencia de que Ricardo se uniera a su esquema fue la gota que derramó el vaso. ¿Cómo te atreves?, gritó, empujando a su hermano hacia atrás. ¿Cómo te atreves a sugerir que yo participaría en algo tan despreciable? Sacó su teléfono celular. Voy a llamar a la policía ahora mismo, anunció. Todos ustedes van a tener que explicar esto a las autoridades. No, gritó Cecilia, tratando de arrebatar el teléfono. Podemos resolverlo en familia. No tiene que involucrar a la policía. Pero Ricardo ya estaba marcando el número de emergencia. Policía, dijo cuando contestaron. Necesito reportar un secuestro e intento de fraude. Estoy en la cabaña abandonada cerca del kilómetro 15 de la carretera rural. Mientras Ricardo hablaba con la policía, Cecilia y Mauro intercambiaron miradas desesperadas. Sabían que se les había acabado el tiempo, que todas sus mentiras cuidadosamente construidas se habían desmoronado en cuestión de minutos. Mamá, dijo Cecilia finalmente, su voz ahora pequeña y suplicante, puedes entender por qué lo hicimos, ¿verdad? Solo queríamos una oportunidad de ser felices. Miré a la hija que había criado, a la mujer que había estado dispuesta a matarme por dinero, y sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia ella, lástima. Cecilia, le dije suavemente, tuviste toda una vida de oportunidades para ser feliz. Elegiste este camino. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. La espera por la llegada de la policía fue tensa y surreal. Ricardo había terminado su llamada y ahora mantenía vigilados a su hermano y a Cecilia, mientras Jair y Tales organizaban meticulosamente toda la evidencia que habían recopilado.
El silencio solo era interrumpido por los sollozos ocasionales de mi hija, quien finalmente parecía comprender la magnitud de lo que había hecho. Lucinda, me dijo Alfredo suavemente, hay algo más que necesitas saber antes de que lleguen las autoridades. Me volví hacia él, preguntándome qué más podría haber en esta pesadilla que ya parecía interminable. ¿Qué es? Hace 3 semanas, después de que confirmé mis sospechas sobre Cecilia, contraté a un investigador privado, confesó. Quería saber exactamente hasta dónde llegaban sus planes, quiénes más estaban involucrados. Sacó un sobresellado de su chaqueta. Lo que descubrimos fue peor de lo que habíamos imaginado. Cecilia no estaba actuando sola. Había contactado a otros familiares, tratando de convencerlos de que éramos una carga que necesitaba ser manejada, punto. ¿Qué otros familiares?, pregunté, sintiendo que mi mundo se tambaleaba aún más. Tu hermana Marta, respondió con pesar. Cecilia le había enviado email sugiriéndole que tú estabas desarrollando problemas mentales, que yo estaba manipulándote financieramente, que la familia necesitaba intervenir antes de que perdieran toda la herencia. El sobre contenía copias de comunicaciones entre Cecilia y varios miembros de la familia extendida. Mientras las leía bajo la luz de la linterna de Ricardo, sentí como si estuviera leyendo sobre la vida de una extraña. Cecilia había creado una narrativa completamente ficticia sobre nuestras vidas, pintándonos como ancianos confundidos que necesitaban ser salvados de nosotros mismos. Según estos emails, continué leyendo con horror, le dijo a Marta que tú habías estado haciendo inversiones irresponsables, que yo había empezado a mostrar signos de demencia, que la casa estaba cayendo en mal estado porque no podíamos cuidarla apropiadamente. Todo mentiras, murmuró Alfredo. Pero mentiras muy convincentes para personas que no nos ven regularmente. Jair se acercó a nosotros. Hay más, dijo sombríamente. El investigador privado también descubrió que Cecilia había comenzado a investigar las finanzas de otros parientes ancianos. Su tía Paola, el tío Mauro, cualquiera que tuviera ahorros significativos o propiedades. ¿Quieres decir que nosotros éramos solo el primer objetivo?, pregunté, sintiendo náuseas. Exactamente, confirmó Alfredo. Había creado una especie de plan maestro para heredar prematuramente de varios familiares, usando las mismas tácticas, declaraciones de incompetencia mental, internamiento en asilos baratos y control total sobre sus finanzas. Ricardo, quien había estado escuchando nuestra conversación, se acercó con expresión de disgusto. Mauro, le gritó a su hermano, ¿sabía sobre todos estos otros planes? ¿Ibas a hacer lo mismo con otros miembros de la familia? Mauro evitó hacer contacto visual. Era solo una conversación teórica, murmuró. Nunca dijimos que realmente íbamos a hacer algo con otros familiares. Mentiroso, gritó Tales, mostrando más documentos. Aquí hay una lista completa de objetivos potenciales, con estimaciones de sus valores netos y cronogramas propuestos para cada intervención, punto. La lista era escalofriante. Cecilia había investigado meticulosamente las finanzas de al menos 8 familiares diferentes, había calculado sus edades y estados de salud, y había creado lo que esencialmente era un calendario de robos planificados que se extendería durante los próximos 5 años. Tía Paola era la siguiente, leí en voz alta. Programada para intervención en 6 meses, valor estimado de $250,000 en propiedades y ahorros. Cecilia finalmente levantó la cabeza, sus ojos rojos de llorar. No entienden la presión económica que enfrentamos las generaciones jóvenes, dijo con una voz que trataba de sonar justificada, pero solo sonaba patética. Los precios de las casas están por las nubes, los salarios son estancados, no podemos competir con las generaciones anteriores que compraron propiedades cuando eran baratas. Entonces la solución era robarnos, le pregunté, sintiendo una mezcla de tristeza y furia. La solución era planear nuestras muertes por negligencia. No eran muertes planificadas, protestó. Era redistribución intergeneracional de riqueza. Estábamos acelerando un proceso que iba a suceder de todas formas. Alfredo se levantó de donde estaba sentado y caminó hacia ella. Cecilia, dijo con voz firme pero triste, lo que estás describiendo es exactamente asesinato premeditado por negligencia. Planeaste nuestras muertes, calculaste cuánto dinero ganarías con nuestras muertes, y tomaste acciones concretas para hacer que esas muertes sucedieran.
El sonido de sirenas en la distancia interrumpió nuestra confrontación. La policía finalmente había llegado, y con ellos vendría el fin de esta pesadilla, pero también el comienzo de un proceso legal que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Mamá», dijo Cecilia una última vez, con voz desesperada, «cuando todo esto termine, ¿podrás perdonarme algún día?». La pregunta me cortó como un cristal. Esta era mi hija, sin importar lo que había hecho. La había cargado en mis brazos, la había consolado durante sus pesadillas, la había amado incondicionalmente durante 35 años. ¿Cómo podía responder a esa pregunta? No lo sé, Cecilia, le respondí honestamente. No sé si algún día podré olvidar que estuviste dispuesta a matarme por dinero. No sé si podré perdonar que planeaste mi muerte y calculaste exactamente cuánto valía mi vida para ti. Las sirenas se acercaban cada vez más. Pronto habría oficiales de policía, informes, arrestos y un proceso legal que expondría toda la verdad sobre lo que había sucedido aquí. Pero hay algo que sí sé, continué, mirando directamente a los ojos de mi hija. Sé que voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que tomé las decisiones correctas, que trabajé honestamente por lo que tengo, que traté a mi familia con amor y respeto, y que cuando me enfrenté con una situación imposible, elegí la verdad en lugar del silencio. Ricardo puso su mano en mi hombro. «Señora Lucinda», dijo suavemente, «lamento muchísimo lo que mi hermano ha hecho. Si hay algo que pueda hacer para ayudarla durante el proceso legal que viene, por favor dígamelo». «Gracias, Ricardo», le respondí. Su honestidad y decencia esta noche probablemente nos salvaron la vida. Los vehículos policiales finalmente llegaron al claro donde estaba la cabaña. 3 patrullas con luces intermitentes iluminaron la escena como si fuera día. Los oficiales bajaron de sus vehículos con cautela, claramente preparados para cualquier situación que pudieran encontrar. «¿Quién hizo la llamada?», preguntó el oficial al mando. «Yo», respondió Ricardo, acercándose con las manos visibles. «Soy Ricardo Morales. Recibí una llamada sobre actividad extraña aquí y cuando llegué descubrí que mi hermano y su cómplice habían secuestrado a esta pareja de ancianos para forzarlos a transferir sus propiedades». El oficial miró alrededor de la escena, notando inmediatamente la cabaña deteriorada, el candado en la puerta y la expresión de culpabilidad evidente en los rostros de Cecilia y Mauro. «Señores», dijo dirigiéndose a Alfredo y a mí, «¿están ustedes heridos? ¿Necesitan atención médica?» «Estamos físicamente bien», respondió Alfredo, «pero hemos pasado por una experiencia muy traumática. Tenemos evidencia extensa de lo que estas personas planeaban hacer con nosotros». Jair se adelantó con la bolsa de documentos. «Oficial», dijo formalmente, «soy investigador privado licenciado. Tengo aquí evidencia fotográfica, documentos físicos y grabaciones de audio que prueban que los acusados planeaban cometer fraude, secuestro y potencialmente asesinato por negligencia». El oficial principal tomó la bolsa y comenzó a examinar su contenido bajo la luz de su linterna. Con cada documento que revisaba, su expresión se volvía más grave. «Van a necesitar leer todo esto en detalle en la estación», dijo finalmente. «Pero basándome en lo que estoy viendo aquí, vamos a arrestar a ambos sospechosos por secuestro, intento de fraude y conspiración». Mientras los oficiales comenzaron a leer sus derechos a Cecilia y Mauro, me di cuenta de que esta pesadilla finalmente estaba llegando a su fin. Pero también sabía que las verdaderas consecuencias de lo que había sucedido aquí apenas se estaban comenzando. Los siguientes días pasaron como un torbellino de declaraciones policiales, entrevistas con fiscales y reuniones con abogados. Ricardo había cumplido su promesa de ayudarnos, contactando al mejor abogado penalista de la región para representarnos durante el proceso. El caso se había vuelto local news, con titulares que hablaban de la hija que planeó la muerte de sus padres por herencia. Una semana después de aquella noche horrible en la cabaña, me encontraba sentada en la oficina del fiscal del distrito, observando cómo organizaba meticulosamente toda la evidencia que Jair y Tales habían recopilado. El fiscal, un hombre de mediana edad llamado Thompson, había visto muchos casos en su carrera, pero admitió que la frialdad calculada del plan de Cecilia lo había impactado profundamente. «Señora Díaz», me dijo, levantando la mirada de los documentos, «en mis 20 años como fiscal, raramente he visto un caso tan meticulosamente documentado por los propios perpetradores. Su hija y el señor Mauro dejaron un rastro de evidencia que hace este caso prácticamente incontestable».
Alfredo apretó mi mano mientras el fiscal continuaba explicando los cargos que se presentarían. Secuestro en primer grado, fraude financiero agravado, conspiración para cometer asesinato por negligencia, falsificación de documentos médicos y extorsión. Cecilia podría enfrentar entre 15 y 25 años de prisión. ¿Y Mauro?, preguntó Alfredo. Como cómplice principal, probablemente recibirá una sentencia similar, respondió Thompson. Además, hemos descubierto que esto no era su primer intento de fraude. Tiene un historial de estafas menores que habían sido pasadas por alto, pero que ahora cobran relevancia. La puerta de la oficina se abrió y entró la detective García, quien había sido asignada al caso. Señora Díaz, dijo con expresión seria, acabamos de recibir información importante. Su hermana Marta y varios otros familiares han venido voluntariamente a declarar sobre las comunicaciones que recibieron de Cecilia. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dijeron? Que Cecilia los había estado manipulando durante meses, explicó la detective. Les había enviado correos electrónicos y mensajes de texto muy convincentes, sugiriendo que ustedes necesitaban intervención familiar, que estaban siendo descuidados, que sus finanzas estaban siendo mal manejadas. Thompson asintió gravemente. Lo que esto significa es que Cecilia había creado una campaña de desinformación sistemática para aislarlos de su familia, hacer que otros creyeran que ustedes eran incompetentes, y justificar su eventual intervención, punto. Pero lo más importante, continuó la detective García, es que varios familiares admitieron haber recibido propuestas directas de Cecilia para participar en esquemas similares con otros parientes ancianos. Esto convierte el caso de un crimen individual a una conspiración criminal organizada. La magnitud de lo que mi hija había estado planeando seguía expandiéndose. No había sido un momento de desesperación o una decisión impulsiva. Había sido una empresa criminal calculada que habría afectado a múltiples familias durante años. ¿Cómo está reaccionando Cecilia a todos estos desarrollos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Su abogado está tratando de negociar un plea bargain, respondió Thompson. Quiere declararse culpable de cargos menores a cambio de una sentencia reducida. Pero francamente, dado la extensión de la evidencia y la naturaleza premeditada de los crímenes, no estamos dispuestos a aceptar nada que no incluya tiempo significativo en prisión. Alfredo se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso para nosotros? Tendríamos que testificar en el juicio. Probablemente, admitió el fiscal. Pero tenemos tanta evidencia física que su testimonio sería principalmente para establecer el contexto emocional del crimen. El jurado necesitará entender el impacto personal de lo que Cecilia planeaba hacer. La idea de tener que testificar contra mi propia hija en un tribunal público me llenaba de terror. Pero al mismo tiempo, sabía que era necesario. Otras familias necesitaban estar protegidas de personas como Cecilia y Mauro. Hay algo más que necesitan saber, dijo la detective García, sacando otro folder. Hemos estado investigando al doctor Mendoza, el médico que Cecilia había contactado para falsificar reportes psiquiátricos. Descubrimos que había estado involucrado en múltiples casos similares durante los últimos 5 años. Múltiples casos, repetí con horror. Familias donde médicos han falsificado evaluaciones mentales para permitir que parientes codiciosos tomen control de las finanzas de ancianos, explicó. El doctor Mendoza aparentemente había convertido esto en un side business lucrativo, cobrando entre $5,000 y $10,000 por cada evaluación falsa. Thompson abrió el folder y nos mostró una lista de nombres. Estamos contactando a todas estas familias para determinar si hubo víctimas reales de este esquema. Su caso podría haber expuesto una red criminal mucho más grande de lo que inicialmente pensamos. La conversación fue interrumpida por una llamada telefónica. Thompson habló brevemente, luego colgó con expresión satisfecha. Buenas noticias, anunció. El abogado de Cecilia acaba de llamar. Quiere reunirse para discutir los términos de una confesión completa. Aparentemente, el peso de toda la evidencia la ha convencido de que no tiene sentido seguir luchando contra los cargos. ¿Qué tipo de confesión?, preguntó Alfredo. Una confesión que incluiría todos los detalles de su plan original, nombres de otros cómplices potenciales, información sobre el doctor Mendoza y cualquier otro esquema similar que pueda haber estado contemplando, explicó Thompson. A cambio, su abogado está pidiendo consideración durante la sentencia. Me quedé en silencio por varios minutos.
procesando todo lo que habíamos aprendido. Mi hija no solo había planeado matarme por dinero, sino que había sido parte de una red criminal que había estado explotando a ancianos vulnerables durante años. ¿Cuál es su recomendación?, le pregunté finalmente al fiscal. Que aceptemos la confesión, respondió sin hesitación. Una confesión completa nos daría información invaluable para procesar a otros miembros de esta red, y podríamos ayudar a múltiples familias que han sido victimizadas. Además, evitaría el trauma de un juicio público prolongado. Alfredo asintió. Pero eso significaría que Cecilia recibiría una sentencia más ligera. Posiblemente, admitió Thompson. Pero incluso con consideración por cooperación, estaríamos hablando de un mínimo de 12 a 15 años en prisión federal. Y tendría que pagar restitución completa a todas las víctimas identificadas. La detective García cerró su folder. Señora Díaz, sé que esta es una decisión muy difícil. Tómese el tiempo que necesite para pensarlo. No, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. No necesito tiempo. Si la confesión de Cecilia puede ayudar a otras familias, si puede evitar que otros ancianos pasen por lo que nosotros pasamos, entonces apoyo completamente esa decisión. Alfredo sonrió y apretó mi mano. Estoy completamente de acuerdo, dijo. Esto nunca fue sobre venganza personal. Siempre fue sobre justicia y proteger a otros. Thompson se levantó de su escritorio. Muy bien. Voy a contactar al abogado de Cecilia y programar la sesión de confesión para mañana por la mañana. Ustedes no necesitan estar presentes, pero si quieren, pueden observar desde otra habitación. Sí, respondí inmediatamente. Quiero estar ahí. Necesito escuchar sus propias declaraciones sobre lo que planeaba hacer. Necesito esa finalidad. Cuando salimos de la oficina del fiscal esa tarde, me sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. No por primera vez, sino por segunda vez. La primera vez había sido cuando escapamos de la cabaña. Esta vez era la comprensión de que la justicia realmente iba a prevalecer, y que el sacrificio emocional de procesar a mi propia hija iba a resultar en la protección de otras familias inocentes. Alfredo, le dije mientras caminábamos hacia nuestro automóvil, ¿crees que algún día podremos tener una vida normal otra vez? Él se detuvo y me tomó de ambas manos. Lucinda, mi amor, dijo con la sabiduría de nuestros 43 años de matrimonio, ya tenemos una vida normal. Tenemos una vida donde nos protegemos el uno al otro, donde tomamos decisiones correctas sin importar cuán difíciles sean, y donde enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones con dignidad. Tenía razón. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la traición de nuestra propia hija, seguíamos siendo las mismas personas que habíamos sido siempre. Y eso era más valioso que cualquier cantidad de dinero que Cecilia hubiera tratado de robarnos. 3 años habían pasado desde aquella noche horrible en la cabaña. Esta mañana, mientras regaba las rosas en el jardín que había creado en memoria de todo lo que habíamos superado, recibí una carta que había estado esperando y temiendo a la vez. Era de Cecilia, escribiendo desde la prisión federal donde cumplía su sentencia de 18 años. Alfredo salió de la casa con 2 tazas de café y se sentó junto a mí en el banco que habíamos instalado bajo el rosal más grande. ¿Es de ella?, preguntó suavemente. Asentí, sin abrir aún el sobre. No estoy segura de si quiero leer lo que tiene que decir. No tienes que hacerlo si no te sientes lista, me respondió, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. Ha pasado tiempo suficiente para que sepas que no le debes nada, ni siquiera tu atención. Pero sabía que necesitaba leer esa carta. Después de 3 años de terapia, de reconstruir nuestra vida, de testificar en múltiples casos relacionados con la red criminal que habíamos ayudado a exponer, finalmente me sentía lo suficientemente fuerte para enfrentar las manifestaciones de mi hija. Abrí el sobre cuidadosamente. La carta estaba escrita en el papel oficial de la prisión, con la letra de Cecilia que reconocía desde que era niña. Querida mamá, comenzaba, sé que no merezco tu perdón, y no estoy escribiendo para pedírtelo. Estoy escribiendo porque después de 3 años de terapia obligatoria y mucho tiempo para pensar, finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. Continué leyendo en silencio. Cecilia describía cómo los primeros años en prisión habían sido los más difíciles de su vida, no por las condiciones físicas, sino por tener que enfrentar finalmente la realidad de lo que había planeado hacer con nosotros. Durante meses, escribía,
Traté de convencerme de que ustedes estaban exagerando, de que mi plan no era tan malo como todo el mundo lo hacía parecer. Pero el programa de terapia aquí me obligó a confrontar los hechos reales. Había planeado su muerte por dinero. Había calculado exactamente cuánto valían sus vidas para mí, y había decidido que valían menos que mi comodidad financiera. Alfredo notó que mis manos estaban temblando ligeramente. ¿Quieres que pare de leer?, me preguntó con preocupación. No, respondí. Necesito escuchar todo. La carta continuaba con Cecilia describiendo cómo había aprendido sobre otras prisioneras que estaban allí por crímenes similares, hijos que habían robado a padres ancianos, familiares que habían cometido fraude contra parientes vulnerables. Me di cuenta de que no era única, escribía. Había toda una cultura de codicia intergeneracional que había normalizado el robo a nuestros propios familiares. Pero lo que más me ha impactado, continuaba la carta, es saber sobre todas las otras familias que fueron ayudadas cuando mi caso expuso la red del Dr. Mendoza. El fiscal me dijo que nuestro caso llevó a investigaciones que resultaron en la protección de más de 40 ancianos que estaban siendo explotados de maneras similares. Me detuve para limpiar las lágrimas de mis ojos. A pesar de todo el dolor que había causado, algo positivo había salido de nuestra horrible experiencia. Mamá, continuaba Cecilia, sé que nunca podré deshacer lo que hice. Sé que probablemente nunca podré reparar nuestra relación. Pero quiero que sepas que todo el dinero que había planeado robar, todo, ha sido donado a organizaciones que protegen a ancianos de abuso financiero. No quiero ni un centavo de dinero que provenga de la familia. Alfredo leyó por encima de mi hombro. Eso es inesperado, murmuró. Hay más. Continué leyendo. También quiero que sepas que Mauro y yo nos divorciamos hace 2 años. Él nunca aceptó responsabilidad por lo que hicimos, y yo finalmente entendí que una persona que puede planear el asesinato de ancianos inocentes no es alguien con quien quiero pasar mi vida. La carta se volvía más personal hacia el final. No espero que me visites. No espero que me perdones. No espero que tengamos una relación cuando salga de prisión en 15 años. Pero si alguna vez decides que quieres comunicarte conmigo, voy a estar aquí, trabajando todos los días para convertirme en una mejor persona de la que era cuando cometí estos crímenes horribles. Te amo, mamá, aunque sé que no tengo derecho a decir eso después de lo que hice. Te amo, y lamento más de lo que las cosas pueden expresar haber puesto precio a tu vida. Cecilia. Doblé la carta cuidadosamente y me quedé sentada en silencio por varios minutos. Alfredo esperó pacientemente, dándome tiempo para procesar mis emociones. ¿Cómo te sientes?, me preguntó finalmente. No lo sé, admití. Parte de mí se siente aliviada de que finalmente haya aceptado responsabilidad completa. Otra parte de mí sigue furiosa por todo lo que nos hizo pasar. Y una pequeña parte de mí todavía recuerda a la niña que solía ser. Me levanté y caminé hasta el rosal más nuevo que había plantado el mes pasado. Alfredo, ¿crees que algún día podré perdonarla completamente? Él se acercó y puso sus manos en mis hombros. Creo que el perdón es un proceso, no un evento, respondió sabiamente. Creo que ya has comenzado ese proceso al leer su carta, al considerar sus declaraciones. Pero también creo que el perdón no significa que tengas que permitir que vuelva a estar en tu vida. Tenía razón. Durante los últimos 3 años, habíamos reconstruido nuestras vidas de maneras que nunca habríamos imaginado. El jardín donde estábamos parados había sido creado con dinero que habíamos decidido donar en memoria de todas las víctimas de abuso de ancianos. Habíamos convertido una parte de nuestra casa en un centro de recursos para familias que enfrentaban situaciones similares. ¿Sabes qué me hace más orgullosa?, le dije a Alfredo. No es que hayamos sobrevivido lo que Cecilia nos hizo. Es que hayamos elegido usar esa experiencia para ayudar a otros. Ricardo se había convertido en un amigo cercano y colaborador en nuestro trabajo de advocacy. Jair y Tales visitaban regularmente, y habíamos desarrollado una relación familiar que era más fuerte que nunca. Habíamos perdido una hija, pero habíamos ganado una familia extendida que nos valoraba por quienes éramos realmente. Lucinda, dijo Alfredo, hay algo que he estado queriendo decirte. Me volví para mirarlo. ¿Qué es? Estos han sido los años más difíciles de nuestro matrimonio, dijo, pero también han sido algunos de los más significativos. Ver cómo has transformado el dolor en propósito, cómo has convertido la traición en servicio a otros,
me ha hecho enamorarme de ti de nuevas maneras. Sus declaraciones me tocaron profundamente. Alfredo, no podría haber hecho nada de esto sin ti. Tu sabiduría para sospechar de Cecilia, tu previsión para proteger nuestras finanzas, tu coraje para confrontar la verdad, me salvaste la vida de múltiples maneras. Esa tarde, decidimos escribir una respuesta a la carta de Cecilia. No una carta de perdón completo, no una invitación a volver a nuestras vidas, pero sí un reconocimiento de que habíamos recibido sus declaraciones y que las habíamos considerado seriamente. Cecilia, escribimos juntos, recibimos tu carta y apreciamos que hayas aceptado responsabilidad completa por tus acciones. Nos alegra saber que estás trabajando para convertirte en una mejor persona, y respetamos tu decisión de donar el dinero a organizaciones benéficas. No estamos listos para una relación directa contigo, continuamos, pero no descartamos esa posibilidad en el futuro. Por ahora, estamos enfocados en continuar nuestro trabajo ayudando a otras familias que enfrentan situaciones similares. Te deseamos crecimiento genuino y paz durante el resto de tu sentence. Mamá y papá. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que por primera vez en 3 años, no tenía pesadillas sobre la cabaña. No tenía miedo sobre el futuro. No sentía resentimiento constante sobre el pasado. Alfredo, le dije mientras apagaba la luz, creo que finalmente estamos listos para el próximo capítulo de nuestras vidas. ¿Qué capítulo es ese?, me preguntó, tomando mi mano en la oscuridad. El capítulo donde somos completamente libres, respondí. Libres del miedo, libres del resentimiento, libres de la traición. El capítulo donde vivimos cada día sabiendo que elegimos el amor, la verdad y la justicia, sin importar cuán difíciles fueron esas elecciones. El jardín afuera de nuestra ventana estaba floreciendo. Las rosas que había plantado en memoria de nuestra supervivencia estaban alcanzando su máximo esplendor. Y nosotros, a pesar de todo lo que habíamos perdido, estábamos floreciendo también. Habíamos sobrevivido la traición más profunda imaginable, y habíamos elegido convertir esa experiencia en algo que protegía a otros. Esa era una victoria que ninguna cantidad de dinero podría comprar, y una paz que nadie podría quitarnos jamás.